Yo también aprovecho para estar aquí mirando y vamos a ver, que todo salga bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, yo creo que ya estamos y aquí ya alcanzan a ver Monte de Educación ya. Perfecto. ¿Todavía no? Seguimos viendo Zoom. Sí, no puedo Sí, creer. sí. Oh. A ver, esperemos a ver Ahora si. sí, ¿Sí? Ah, sí. entonces estaba demoradito, listo, sino que lo devolví, pero ya está viéndose, listo. Entonces, esperemos que nos dé las fuerzas para hacerlo, este compu, todo salga súper bien. Voy a analizar acá si ya estamos para no demorarme mucho y entramos de una vez. Gracias, Señor. Gracias. Sí, se está viendo el Zoom ahí. Está viendo. Ah, ya, perfecto. Sí, está un poquito de espacio. Listo. Bendiciones. Ahora sí vamos a orar. Gracias por tu espera, Kevin. Gracias por llegar, Ingrid, todos, a Luz Amparo, María Yolanda. Dios les bendiga grandemente. Y a todos los que nos ven en vivo, estamos hoy dándoles este súper regalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un regalo misional donde va a quedar sentado por lo menos uno de los montes, que es lo importante. En parte, en gran parte, queremos que así sea y que cada uno de ustedes lo puedan disfrutar al máximo. Este es el monte de la educación, un monte demasiado relevante, demasiado importante, así que oremos. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos entregas hoy la oportunidad de poder estar al tanto de nuestra preservación, de nuestras vidas, familias, naciones. Que este esfuerzo, este trabajo que se está haciendo, seas tú trayendo esas cosechas, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Atrae a las personas que tengan interés en la reforma de naciones, en la reforma de espacios de vida, en la reforma de la mente, del pensamiento, de la educación, de la manera de razonar. Y yo te doy gracias, Señor, porque precisamente por los razonamientos ateos, los razonamientos sin Dios, los razonamientos humanistas netamente, se está haciendo que no podamos precisamente avanzar hacia una relevancia de nuestras sociedades, de nuestras naciones, para cambios. Y yo te pido, Señor, que haya no solo tu conocimiento, sino arrepentimiento, revelación, impartición, entendimiento en la gente. Ayúdame, Señor, a dar esto de manera profunda, pero también sencilla y especial a cada uno de los que estamos aquí en Zoom y de los que estén allí también para poderlo ver durante estos días. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice las redes sociales, que todo llegue en tu presencia. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Bueno, damos la bienvenida y vamos a empezar con este monte de educación. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está en la pantalla. Dice, y las repetirás a tus hijos, ¿sí? Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6 del 6 al 7. Como ven, hay una familia con sus hijos y el primer monte fundacional o el monte fundacional es la familia. Y el Señor entrega inicialmente a la familia la responsabilidad, perdón, de ser el agente misional educativo de la sociedad, del núcleo social. Y ahí está precisamente la familia que esté también con la presencia de Dios, con la cosmovisión bíblica, obviamente. Por eso entonces se hace una sinergia educativa entre la iglesia, entre la familia y el monte de la educación, que son los agentes de la enseñanza, de la transformación, de la impartición de la enseñanza, del pensamiento con criterio y razonamiento bíblico. Esas son palabras de Dios. Está diciendo en Deuteronomio, hay una demanda y hemos abandonado de una otra manera por nuestros afanes, porque la cultura demanda entonces cada vez más que se separe esa familia. Entonces nosotros no podemos dejarnos guiar por ese afán del mundo, por esa manera en que tienden a romper los esquemas
y saber que en sabiduría divina Él nos va a proveer, nos va a guiar, nos va incluso a prosperar si hacemos correctamente las cosas, incluso como veíamos ayer en el monte de la economía. Antes de continuar, invito a todos los que están aquí en vivo a que también nos dejen sus comentarios y que también puedan ingresar en el formulario y puedan acceder a lo que va a ser los demás montes pendientes. Así que los quiero invitar en nuestra red social y voy a colocar un comentario allí también donde voy a dejar de manera intencional. Voy a dejar el formulario, si me permiten un momento, para que allí puedan ingresar en ese formulario y puedan decir, ahí dejo mis datos y entonces allí yo voy a disfrutar en vivo y en directo con entrada libre, un entrenamiento que está avalado en $120 de todos los 7 y con un monte extra que hemos puesto para que tú entres con entrada libre. Entonces, voy a colocar entrada libre, inscríbete aquí y con eso tú vas a entrar allí y te vas a poder entrenar, ¿ok? Así que bienvenidos para todos, bienvenidos a todo el que está conectándose en este momento y ya vamos a seguir con este monte maravilloso que, que nos tiene listos para que podamos avanzar. Perdonen que estoy colocando aquí la invitación y ya termino inmediatamente. Bueno, no me deja colocar otra cosita que quiero, pero ahí está bien. Listo. Entonces, vamos entonces con la siguiente. Vamos entonces con la siguiente. Si nos permite acá, esperemos que sí, porque a veces, como les digo, se pone un poquito lento y cuando se pone lento, entonces ahí yo empiezo a perder y me toca quitar de pronto la presentación. Pero ahí vamos, ahí se mejoró. Listo. La primera dice, el primer principio de los que vamos a tocar es Dios es la fuente de todo conocimiento. Dios como fuente de todo conocimiento. Espero que los que están ahí en Zoom puedan estarla viendo sin problema. Dice, toda verdad, sea científica, escuche bien, histórica o matemática, es una verdad de Dios. Vuelvo y lo leo para que esto también quede muy atento porque va en contra de ese dualismo que nosotros mismos mal adoptamos porque no hay nada, ningún centímetro cuadrado que no sea de Dios. Entonces, toda verdad, sea científica, histórica o matemática, es una verdad de Dios. La educación es el proceso de descubrir su diseño en la creación y la historia. Cuando nosotros ponemos los ojos en Dios como fuente de todo conocimiento y aún de todo razonamiento histórico, el por qué sucedió, el para qué sucedió, si vemos o no vemos historia providencial allí interviniendo, que es básicamente la mano de Dios interviniendo en la historia, lo veremos un poco más adelante allí, entonces entenderemos cómo dar gloria a Dios a cada aspecto de la vida y cómo no solamente dar una gloria a Dios vacía, por decirlo así, sino una gloria a Dios reflexiva, con criterio, que nos hace formar un carácter de razonamiento bíblico en todo lo que hagamos. ¿Para qué sirve eso entonces? De acuerdo a cómo tú pienses, tú vives y tú creas la cultura. Y si tú piensas de manera agnóstica, de manera dualista, de manera atea, de manera humanista, de manera materialista, eso mismo va a tener una consecuencia en la cultura, en la sociedad, en la decisión, en las nuevas legislaciones, etcétera. Eso a veces se nos olvida y una sociedad sin Dios es una sociedad que dice la palabra se pierde. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, gloria a Dios. Y ahí tenemos como una especie de infinito hecho de manera artística allí, porque Él es el alfa y la omega, yo diría antes del alfa, después de la omega, porque es el eterno. Y sin Él todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, si Él es el dueño, el creador, el iniciador de todas las cosas cuando no había nada, ¿quién es la fuente de todo conocimiento? Es un alguien, no un azar.
Es un alguien el que está detrás de todo el conocimiento, pues que Él es el dueño del conocimiento que vemos. Nosotros no estamos creando un nuevo conocimiento, nosotros estamos escudriñando lo que la realidad que se nos muestra para descubrir el conocimiento que ya está, porque Dios es la fuente. Entonces, no solamente todas las cosas por Él fueron hechas, y si ya por Él fueron hechas, pues ya tenemos un autor. Pero también dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él es el autor, consumador y también el gestor con un propósito, porque si hay un alguien que produjo algo, hay un propósito de ese alguien. Y si ese alguien es Dios, hay un nivel Dios en el conocimiento, hay un nivel Dios en el propósito de conocer las cosas. Hoy en día que tenemos acceso a la información, pensamos que el fin último es que el que domina todo es el que tiene la información. Y resulta que el que tiene la información puede destruirlo todo, no el que tenga el mejor poder de todo. Entonces, de acuerdo a como yo tenga el criterio de ese conocimiento y lo filtre de acuerdo a los principios divinos, de acuerdo al propósito del dueño de ese conocimiento, entonces podré construir, restaurar y no destruir ni dañar. Bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos ahí la tesis, porque el principio número uno es generar la tesis y el fundamento realmente, que hay un autor del conocimiento y por muchos años, por mucho tiempo, lo único que se ha impartido es información que egocentriza o exalta simplemente a los conocedores o a la información misma o al intelecto, mas no necesariamente está dando gloria para poder nosotros entender qué quiere ese autor del conocimiento, cuál es el propósito de dicha fuente y cómo accedemos con temor de Dios a un conocimiento que nos va a llevar, que sí tenemos que acceder, atención, no debemos, aquí no estamos fomentando para nada la ignorancia, al contrario, por esa otra causa, la ignorancia, el no querer acceder al conocimiento, el no entender para qué es, también nos relegamos y dejamos el campo para que otros sean los que invadan y dicten las normas o antinormas de la cultura que destruyen. Muy bien, entonces sí tenemos que tener acceso para tener influencia. Sigamos. En ese primer principio vamos a leer algún pensamiento y también otro versículo. Dice así. El pensamiento clave es de la misionera Landa Cobb, que es sudafricana, que se especializa también en cosmovisión bíblica, y ella habla acerca de la educación o el momento de la educación o el conocimiento desde aquí. Dice, si se enseña una materia sin su fundamento en Dios, cualquiera que sea esta materia, no te estoy hablando que, ay, es que es la religión, no, te estoy hablando de física, te estoy hablando de conceptos de medicina, te estoy hablando de cualquier tipo de matemática aritmética o dificultades mayores, te estoy hablando de química, de todo eso es creación de Dios. Todas esas leyes que se descubren y aunque se vuelven a mejorar o a intercambiar o a redescubrir, es porque ya están allí, por eso las están viendo, porque ya están allí, ya estaban puestas por Dios, porque esa es nuestra realidad. Y lo más tremendo es que la palabra dice tanto las cosas visibles como las invisibles. Entonces, pensamiento clave dice, si se enseña una materia sin su fundamento en Dios, se enseña una mentira al fin de cuentas. Incluso si los datos son correctos, la verdad necesita contexto. Entonces, no solamente es tener una información. Ayer hablábamos un poquito de la importancia de llevar estos principios a otras élites, a otros escenarios, a una universidad, a conferencias, etcétera, volvernos relevantes, pertinentes para la sociedad, decirles, mire, la Biblia tiene estos conocimientos y los pensadores alrededor de esto son relevantes para la transformación de la cultura, pero a veces pensamos llevar esos principios sin mostrarles el origen. Y muchos, claro, al verlos decían, wow, muchos filósofos de la parte económica, de gobierno, de la empresa, utilizan estos principios y no toman la Biblia y muchos dicen, wow, me funcionan.
Y está mal, voy a decirlo de una vez. Llega un momento en que si nosotros solamente aplicamos los principios como una utilidad, una estrategia, y no hablamos de su autoría moral, de su autoría original, ética, espiritual y moral, que tiene unas reglas de pensamiento, de propósito, de moralidad, de amor, de bienestar, entonces convertiremos esos principios en lo que portamos nosotros, egocentrismo. Entonces el principio me funciona a mí, lo voy a manejar a mi manera. Entonces creo a mi manera mis diseños y lo que hago es utilizar el principio, utilizar la verdad, mas no para hacerme libre, sino para hacer mi propio imperio. Me hace recordar un poquito cómo ciertas personas lograron echar fuera demonios, cómo ciertas personas lograron, voy a colocar de pronto más cosas, evangelizar desde el monte, hablemos desde el monte espiritual y se acerca al Señor y ellos dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, porque ustedes llegan a mí diciendo en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser maldad yo echar fuera un demonio? ¿Cómo puede ser maldad que yo sane a un enfermo? Porque dice después él, nunca los conocí. Es decir, que utilizaron los principios, pero sin el autor. Y el autor nunca los conoció, ni ellos lo dieron a conocer. Y cuando nosotros no damos a conocer el autor, cuando nosotros no vamos a conocer la fuente del conocimiento, estamos llevando a la gente a que levante sus propios poderes, sus propias estrategias, sus propios resultados de manera carnal, egocéntrica, ambiciosa, porque eso es lo que hay en el hombre. Si nosotros, además del conocimiento, no discipulamos al hombre en ese conocimiento para que entienda quién es y hacia dónde debe ir, es un hombre cabezón lleno de conocimiento que puede destruir el mundo. Entonces sí es importante. No debemos tener vergüenza, no nos avergoncemos del Evangelio, pero no hay que saber ser sabio, hay que ser sabio, perdón, en cómo contextualizar el Evangelio de acuerdo a las palabras y de acuerdo a los grupos y a donde nos movemos. Entonces, para eso cada uno de nosotros tiene experiencia en cada monte, pero no para negar a Jesús, sino para que al final la gente se redarguya entendiendo que esos principios, más que conocerlos o que sean más efectivos y más poderosos, significa que hay algo que también quiere cambiar las vidas de raíz de esas personas y no solamente utilizar a Dios para sus fines. Entonces, qué importante que volvamos a levantar y reivindicar la Biblia, que la gente diga, hay un respeto porque hay un autor y entiendo y por esto creí. Hay muchos científicos que creen ya obviamente en Jesús y creen en que hay un Dios detrás de todo. Y estas personas levantan el conocimiento conforme a eso. Hay una persona que trabajó por un tiempo el genoma humano y es una persona creyente, no para buscar clonar y destruir ni nada, sino para entender que se puede, por ejemplo, salvar gente de cáncer, si se entienden la fenomenología de esa verdad, pero se entiende cómo manejarla con ética. Bueno, hay muchas cosas más, pero vamos a avanzar. Espero que estemos entendiendo que es de acuerdo a cada perfil de lo que Dios nos ha dado que podemos también exaltar a Dios y al mismo tiempo impartir el conocimiento, impartir el conocimiento. Entonces dice así, Él es la imagen, Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces hay una honra, hay una gloria que yo doy al encontrar algo, un descubrimiento que si lo vemos desde el microscopio, de todo lo que veamos, hasta el telescopio, digámoslo así, todo es un milagro viviente, un milagro. Nosotros podemos decir, ah, no, sí, es que el gusanito se convierte en mariposa y vamos a ponerles un nombre, metamorfosis. Y ya lo tomamos como si fuera normal. Y resulta que es una especie de cierto insecto que se puede convertir en uno nuevo, en otra creación. Y nosotros y lo tomamos como normal. No, es algo rarísimo, es algo diferente. Así como que hay animales que pueden estar solo en el agua, otros que vuelan.
Si tú vieras eso con ojos inocentes o con ojos profundos, como lo quieras decir, estaría dando gloria a Dios. Pero a veces la palabra no sería naturalizar. A veces por debajeamos todo como si fuera cualquier cosa, cuando todo lo que estamos haciendo, incluso el respirar en este momento, es un gran milagro de Dios. Se requieren múltiples variables para que podamos estar respirando y no intoxiquemos el aire de dióxido de carbono, porque hay unos elementos que cambian el dióxido de carbono por oxígeno, o si no estaríamos hace rato envenenados, porque no hay ninguna fuente externa más allá de nuestra gran atmósfera que nos cubre, que es otro milagro, que nos inyecte de afuera oxígeno, porque esto es un material y esto es una creación divina, no solamente autosostenible, es poquito la palabra decirlo, sino un milagro viviente que tanto atacamos, que tanto destruimos, que tanto no entendemos por la corrupción, por la ambición humana, por la explotación desmedida, porque la gente solamente vive bajo microsistemas que los vuelven imperios, pero no entienden el macrosistema y mucho menos el sistema divino que creó ese macrosistema. Y como no lo honramos, queremos solamente comer, destruir y salvajemente estar en otras cosas. Eso es el ser humano sin Dios. Eso es el ser humano con mucho conocimiento, pero sin Dios. Entonces, cuando vemos nosotros que todo es un milagro, podemos entender y enseñar, impartir en una nueva generación la educación con un temor de Dios reverente, y entender que la educación con temor de reverente no es enseñar religión, es enseñar matemáticas, es enseñar ciencias, es enseñar artes, es enseñar todas las áreas de la vida, incluso las de carácter vocacional profesional, con Dios como fuente de dicho conocimiento, y las cosas cambiarían. Voy a terminar diciendo, todas las cosas son creadas por Él, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, esto es lo que me refería. Sean tronos, sean dominios, sean principados, leal usted, sean galaxias, sean sistemas solares, pero también cosas invisibles, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ayer teníamos una imagen de la Tierra, y si saliéramos un momento como astronautas de ella y miráramos, diríamos, wow, cómo se sostiene la vida, ¿cierto? Claro, los científicos dirán, ah, bueno, es que es esto y esto, sí, pero para que haya todo eso, que son más de 1000 variables, son muchas variables, para que pueda haber vida, no solamente es que tiene que haber oxígeno, como nosotros, que día estaba escuchando a un químico que es excelente cuando habla de la creación, y dice que debe haber más de 1 millón y pico de variables, incluso esas variables con ciertos grados específicos, como el flúor. Por ejemplo, el flúor, si aumentara la cantidad de flúor que existe en la Tierra, el flúor es un alto veneno, pero está en cantidades específicas para que no produzca muerte, pues, por decirlo así. Entonces, todas son unas variables que son demasiadas como para que quede la constancia de decir esto no es simplemente un azar, esto es un diseño divino, ¿ok? Es necesario volver a enseñar a nuestros hijos esto, la astronomía, las matemáticas, las cosas del espacio, mostrando realmente la magnificencia de Dios. Continuemos. Principio número 2. Hoy estamos aquí, les vuelvo a recordar, en una hermosísima masterclass en Cosmovisión Bíblica. Saludamos a las personas que se están comunicando, y a aquellos que quieran dejarnos aquí su saludo. Les agradecemos muchísimo que lo estén haciendo. Vamos entonces, vamos a ver si podemos hacer algo ahí. Me voy a arriesgar a presentar así el modo presentación, a ver si lo podemos seguir haciendo bien. Y si no, auxilio, porque entonces acabo de... Es que por hacer más a veces se queda pensando el computador, perdonen. Vamos a dejarlo ahí otra vez. Entonces, auxilio. Sí, me pongo a hacer cosas acá, entonces qué pena, pero ahí vamos otra vez. Yo quería sacar toda la presentación, seguimos acá. Ya, volvimos a que reaccionara nuestro amigo.
Entonces, estamos aquí. Ay, Dios mío, ayúdame a que reaccione otra vez aquí la diapositiva, por favor. Entonces, ya volvió. Entonces, la educación es la transferencia de cosmovisión. ¿Qué significa eso? Es que estamos acá saliendo de decir simplemente la educación es transferencia de datos, por decirlo así. Nosotros estamos pensando que la información y la transferencia de información es educación. Entonces, que solo está el profesor o solo están los padres o solo está quien quiera, el pastor, el que sea, solamente transfiriendo datos, solamente mostrando verdades. No es así. La educación va más allá de la transferencia de datos, es transferir cosmovisión, transferir un tipo de pensamiento, una manera de pensar. Sigamos adelante. Dice así, el objetivo principal de la educación no es la transferencia de habilidades o de datos o de información, sino la formación del carácter y la implantación de una cosmovisión bíblica, es decir, la forma en que vemos la realidad y la verdad. Si yo logro transferir a través de la educación una manera de ver la realidad y la verdad, entonces tendremos lo que se llama una perspectiva mental, un criterio de pensamiento, una filosofía de la vida que va a ir ligada con los pensamientos bíblicos y pensamientos cristianos. En el temor de Dios y podemos producir una nación moral, una generación que transfiera entonces esa cosmovisión en todo lo que conozca, en toda vocación, en toda profesión. Entonces la palabra nos dice, no os conforméis a este siglo. Entonces este siglo te puede dar cierta educación, este siglo te puede dar cierta manera de culturizarte, de decirte es que hasta la costumbre que hacemos, pero el Señor nos dice, no se conformen a esa manera solamente, no se conformen a esa aparente verdad, sino que es una realidad que le están mostrando. Transfórmense, metamorfo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Todos lo sabemos, por la regeneración del Espíritu Santo, por la impartición, por la investidura del Espíritu Santo en nosotros. No solamente somos cambiados como seres espirituales, somos cambiados como seres mentales. ¿Dónde dice eso, David? Tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, lo que significa que sucede un metamorfo para tener la mente de Cristo. Y entonces eso que ocasiona la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y para qué eso? Para que comprobemos, ¿no? Entonces Dios, ¿se acuerdan que el método científico nos enseña a comprobar las cosas? Pues esto es como el método científico de Dios. Y Él nos está diciendo, no coman entero, no solamente transfieran datos, no, métanse con el Espíritu Santo para que puedan comprobar científica y espiritualmente cuál es no solamente el conocimiento, no solamente la verdad, no solamente la información, sino lo que Dios quiere hacer con esa información, que es su buena voluntad, agradable y perfecta, es decir, la misión que tienes con esa información. Es una misión la que portas con esa información. ¿Tú te imaginas cuando están descubriendo la bomba atómica y todas estas cosas que suceden en medio de eso? Hay películas al respecto, cómo esos científicos son confrontados aún con lo que tienen que desarrollar porque ya están metidos en la carrera armamentista y como que eso es un oscuro camino que los lleva a decir, estamos haciendo algo, voy a decirlo de manera contrastante, hermosamente diabólico, destructivo y dañino, pero es tan fuerte el conocimiento y voy a decirlo así, y qué lástima que fuimos esclavos para hacerlo, pero para la destrucción, en vez de hacerlo para la edificación de grandes cosas. Hoy en día se sabe que esa mismísima energía nuclear puede producir una energía más limpia para transformar naciones y ciudades. Esa potencia de energía nuclear puede ser para grandes cosas, pero hicimos una carrera para buscar ser más fuertes que el otro y en medio de esa fuerza más fuerte que el otro, destruir vidas inocentes, destruir ecosistemas, destruir la creación misma. Entonces,
tenemos un alto conocimiento y aquel que ni siquiera se ha descubierto aún, pero ¿bajo qué principios vamos nosotros a transferir esa información? Si entonces no va a haber gente discipulada para que pueda saber que con ese conocimiento, ¿cuál será la buena voluntad para llevarlo a cabo? ¿Cuál será lo agradable de Dios y la perfecta manera de aplicar ese conocimiento a la vida? Eso es lo que va a producir naciones prósperas y poder traer todo el conocimiento que queramos con un propósito de transformación divino. Por eso es necesario el discipulado de personas, pero un discipulado que vaya unido al conocimiento, al criterio, a la vocación, al entendimiento de cómo transformar todas las cosas agradables y perfectas. Y necesitamos levantar una generación que sí ame el conocimiento, pero que ame más a Dios, para que sepa cómo aplicarlo con temor de Dios, para que sepa cómo desarrollar prosperidad, shalom en toda la tierra. Continuemos. Gloria al Señor. Vamos a ir saludando aquí. Un abrazo en Cristo a todos los que nos están viendo. Qué bueno. Y esperemos que sigamos en bendición, que sea de gran apoyo y de gran bendición para sus vidas. Dice así, hay un principio de responsabilidad parental que se llama patria potestad. Y este es el tercer principio que vamos a ver. Y de fondo tenemos el homeschooling o escuela en casa. Y tenemos una frase que dice, los padres tienen el derecho y la obligación primaria de educar a sus hijos. El sistema escolar solo es un asistente delegado para la familia, es decir, tiene que servirle a la familia y no la familia servirle a un sistema público que le va a incluir todos los pensamientos y aún la defensa del estatismo o del Estado de acuerdo a la cosmovisión que tenga ese Estado. Entonces, ojo con eso. Tenemos una Cuba, tenemos aún en nuestras escuelas públicas con tendencia atea ya. Eso ya lo sabemos. Incluso las luchas que se han tenido del 2016 en adelante, hace más de 15 años o 15 años ya, para precisamente cambiar esos sistemas que a veces quieren venir a promover ideologías de género y cambios en niños tan pequeños y en personas que no deberían estar asumiendo en instituciones, mucho menos la manera en cómo deberían regir la sexualidad. Las personas se están metiendo, como decimos nosotros, al rancho de la gente, a la familia. Y esto, una cosa es que cada uno pueda escoger a su manera y en su mala manera de entender las cosas, su camino de vida. Pero otra cosa es que lo impongan o que quieran abrir todo un panorama que ni siquiera un niño tan pequeño tiene por qué abrirse de esos panoramas que ni en su mente existen. Así que ojo con eso, porque eso se llama abuso disfrazado de educación y eso es un abuso literal. Entonces, el principio de responsabilidad parental es que la familia tiene el primer derecho sobre sus hijos a nivel de la educación por encima del Estado, por encima del ente educativo. Y esto es muy importante. Muchos entes educativos les están queriendo sacar a los padres y los padres se están dejando sacar por no tener fortaleza en sus gremios, en sus reuniones de padres. Cuando yo estaba dando clases y todos los que dan clase en educación primaria o bachiller se pueden dar cuenta que a veces hay un desierto de asistencia. Padres, por favor, un desierto de asistencia en esas reuniones de padres. Y entonces, ¿quiénes terminan desarrollando los destinos de los hijos? Los que sí van y los mismos profesores y el currículum que les traiga el Estado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Haciéndonos a un lado y retirándonos. Por eso hay muchos espacios donde se están fomentando el homeschooling o la educación en casa. Y aunque tus hijos no estén en ese método, que es todo un proceso que implica también unos privilegios y también unas responsabilidades altas, no debes dejar de responsabilizarte de la educación de tus hijos. No solamente la educación moral, sino, como te dije, la cosmovisión del conocimiento en todas las materias con respecto al fundamento y al autor de ese conocimiento que es Dios. Tú tienes que discipular a tus hijos a nivel académico también, mostrando la gloria de Dios en cada una de las cosas. Tú tienes la manera como hacerlo y invito a que fomenten en sus iglesias con los padres espacios.
En algún momento lo dije, creo que fue antes de ayer o en otro momento. Qué bueno fuera que también, además de darle a los niños su espacio de educación bíblica y a los padres y adultos y jóvenes que están en su momento, hubiera por lo menos cada 4, cada 7 domingos, cada 4 domingos, no sé, un momento donde están padres e hijos y se hace una escuela de cómo puedo yo enseñarle a mis hijos con talleres específicos y fomento el altar familiar, fomento la enseñanza educativa de nuestros hijos a través de pastores idóneos que empiezan ya a decir, hoy tenemos nuestro tiempo especial donde tú te vas a hacer por grupos con tus hijos y vamos a enseñarte y vamos a hacer prácticas y vamos a hacer juegos y vamos a hacer dinámicas donde estos niños van a aprender a conocer a Dios, aprender a conocer la matemática, aprender a conocer las artes, aprender a conocer las ciencias desde el conocimiento divino, y los papás van a ir aprendiendo con los hijos cómo hacerlos para que luego tareas, el resto de las 4 semanas, mientras nos volvemos a ver en otro nuevo taller, usted aplique eso al menos una vez a la semana con sus hijos, 2 veces a la semana. Empiece a crear criterio, conocimiento, razonamiento bíblico en sus hijos, porque eso no es una opción, es una obligación de parte de Dios. Y en Deuteronomio 6, 6 al 7 lo dice, ahí lo dice, que tienen que estar allí llevándoles esa palabra en el camino, al acostarse, al levantarse. Y Proverbios 22, 6, que es el clásico que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una responsabilidad parental, padre y madre. Amén. Entonces, esos son principios claves que tenemos que fomentar en las iglesias, que tenemos que hacer talleres creativos, que tenemos que volver a levantar esa responsabilidad con amor de esos padres y no dejar que el consumismo, que el capitalismo salvaje, que la cultura pagana tenga que dictar la manera, los tiempos y las cosas como se tienen que hacer, desvirtuando la casa y separándola y destruyéndola. Eso no se debe hacer. Continuamos. Principios, estamos viendo principios en el monte de la educación. Bienvenidos todos los que se están reuniendo aquí, les bendigo y queremos dar este regalo hoy para que quede aquí también en la red social y puedan compartirlo. Yo les agradezco que al final de esta información usted pueda compartirla porque hemos querido hacer de una manera muy pedagógica, muy práctica, muy colorida y muy especial esta enseñanza, y así lo hemos hecho con todos los montes. Por eso te quiero invitar a que llenes ese formulario que está en el comentario de esta transmisión y puedas unirte a estos últimos montes que quedan y puedas conocer más cómo llevar esto a tu iglesia, cómo llevar esto a otros espacios diferentes. Tú puedes estar trabajando en un área empresarial, tú puedes estar trabajando en un área educativa. Cómo sensibilizar esto y hacer sinergia para poder transformar nuestras ciudades y nuestra nación. Entramos al fundamento 4 o el principio 4, carácter antes que competencia. Y entonces tenemos ahí algo muy especial y algo muy irónico a la vez, que dice, wow, estas personas se visten excelente, se formaron excelente, fueron a las mejores universidades, son excelentemente corruptos, porque miren lo que está pasando allí. Están pasando sus buenos presidentes George Washington por debajo de la mesa, y ya no tan por debajo de la mesa. Wow, lastimosamente esto es una realidad. Hoy lo vimos en nuestro país, cómo ya está la gente y siempre es algo que es permanente, lamentablemente. Oramos por nuestro país, oramos por Latinoamérica. Los mismos profetas del Antiguo Testamento y el mismo Santiago en el Nuevo Testamento denuncian proféticamente las injusticias de las personas frente a un pueblo que necesita recibir por lo menos lo que se merece en sus pagos, en sus vidas, en su bienestar. Eso es reino. ¿Qué dice aquí? Dice el desarrollo del carácter, la virtud, el autogobierno. Se los voy a decir rápidamente. La palabra autogobierno en cosmovisión bíblica significa la formación del carácter en la persona, el autodominio propio, el dominio propio, el formar carácter de Cristo en esos seres humanos para que no vengan esos sobornos, para que no caigan en esas seducciones de destrucción corruptas e inmorales. Entonces, la virtud, el autogobierno y la integridad
preceden el conocimiento. Nuestras universidades, nuestros colegios, nuestras escuelas dominicales, más allá de mostrar las historias de Moisés y todo esto, deben mostrar en medio de eso virtud, autogobierno, integridad, saber que mientras yo estoy desarrollando una competencia, medicina, una especialización, artes, contaduría, derecho, derechos a nivel legal, cualquier materia, cualquier carrera, debo agregarle a todo eso la virtud, el autogobierno y la integridad, porque si no voy a levantar gente competente y excelentemente corrupta. Debe preceder y fundamentar todos estos atributos, el desarrollo de la habilidad técnica o la intelectual. Un ingeniero corrupto es inútil para el reino, es inútil para la nación y destruye muchas vidas. Imagínese eso entonces en las demás competencias. Por eso el discipulado de las naciones habla acerca de esto. No solamente se disipulan las personas para la vida eterna, como dice Marcos, las criaturas, las personas para la transformación personal también y familiar, sino que se disipulan las naciones, como dice Mateo 28, y las naciones se disipulan trayendo entonces la información que transforma en cada área, en cada monte y se permea la sociedad como era anteriormente en principios de la Reforma y en principios de la Constitución de los Estados Unidos, porque esos fueron los que trajeron la cultura del reino junto a la cultura civil y se fue perdiendo. Y nosotros, como hemos dicho, somos el rédito. Latinoamérica, necesitamos enseñar esto, porque eso produce lo que Dios ha querido siempre desde Génesis en adelante, restaurar, que seamos sal y luz, que seamos entonces naciones que sean sal y luz a las demás naciones, no solamente a las personas, sino a los sistemas que gobiernan en esas naciones, porque esos sistemas también fueron fundamentados en Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Esto es un complemento a lo que veníamos haciendo. Si nosotros tuviéramos ese principio de sabiduría, que en algún momento el autor de esta frase maravillosa, que algunos atribuyen al rey Salomón, la perdió, porque era un gran sabio que también se volvió corrupto. Entonces, lo que empieza bien, si no aplicamos los principios bíblicos, se vuelven estratégicos simplemente para levantar cualquier tipo de exceso de destrucción y de desviación. Entonces tienes la misma sabiduría de Dios, pero para destruir, que fue lo que perdió Salomón. Salomón perdió el principio de esa sabiduría. Acuérdate que se la pediste a Jehová, no se la pediste para hacer de ti lo que se te dé la gana, Salomón. Entonces Salomón en el camino se perdió y por eso entonces nos regala en ese primer capítulo de Proverbios, ¿saben? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no se les olvide, porque sólo así podremos construir naciones justas, con prosperidad, con equidad. Gracias, Señor. Vamos a continuar y vamos aquí ya como en nuestra mitad del proceso, porque quiero, no voy a poderles hacer todas, por eso voy a ponerles desde aquí y luego vamos a pasar a cómo se perdió ese monte y estrategias de recuperarlo, que son cosas también muy lindas que quiero dejarles antes de esta presentación. Se nos fue por un momento la presentación, no sé qué pasó, ¿cierto? ¿La perdimos? No, ahí está todavía, perfecto. Ahí está, ahí Ah, está. bueno, gracias. Qué pena, gracias. Ahora sí seguimos. Es que creo que el mouse lo envié por acá. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? Hagamos retroalimentación un poquito. ¿Están recibiendo reflexión fuerte allí? Amparito, Kevin, no sé, todos los que están por acá. Esperemos que sí. Sí, 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 indudablemente muy, muy importante, sobre todo lo que se está hablando de forjar ese carácter a los niños en la familia, en el hogar, porque como te dices, si no lo hay, en vano tenemos mucho conocimiento, sino un carácter
formado. Exacto. Sí, excelente. Un Ujú. conocimiento que produce envanecimiento, sí, sí, muy bien, Luis Amparo, gracias por esas palabras. Vamos a continuar entonces de manera dinámica. El principio 5 dice unidad con integración curricular. ¿Cómo se hace esa unidad y la integración curricular? Entonces vemos geografía, música, artes, historia, etcétera, allí ese niño mirando todo eso, cuál será la que me guste, ¿cierto? Pero también cómo yo integro el currículum. Entonces, una frase sencilla pero importante dice, todas las materias, matemáticas, historia, ciencias, deben enseñarse, perdón, como partes de la única y cohesiva historia de Dios, la creación, su caída, su redención, su restauración. No hay materias secas o seculares, no hay materias abandonadas de Dios, no, porque todo lo que interpretamos nosotros es la consecuencia de la realidad creada. Vuelvo y lo digo, todo lo que interpretamos nosotros, es decir, cuando vemos el paisaje, creamos la geografía. Cuando escuchamos a los pájaros, creamos la música. Cuando vemos la magnificencia, los atardeceres, los amaneceres y tantas cosas hermosas, creamos arte. Y cuando vemos aquellas cosas que nos impactaron, sean buenas, sean difíciles y que nos enseñan para que podamos mejorar en la vida, creamos la historia. Entonces, cada una de estas materias implica una reflexión con Dios. Cada una de estas materias hace que podamos reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho. Continuemos. Esto es algo que es un poquito más un método, se los voy a mostrar muy rápidamente, porque sí se requiere de un proceso de enseñanza profundo y se utiliza mucho, no solamente para los muchachos, es el método de las 4 R's de razonamiento bíblico, y nos las enseñan en educación, en cosmovisión bíblica. Y los maestros se la imparten a los muchachos, pero también puedes tener tú esas 4 R para analizar todo lo que quieras. Entonces voy a hacértelo muy pedagógico, no voy a entrar como porque es más complicadito, es más como para hacer ejemplos y todo, pero sí te voy a decir de qué consta este método que los misioneros de Estados Unidos y otras personas lograron manejar para poder tener razonamiento bíblico, no solamente para las nuevas generaciones, es decir, cómo interpreto yo bíblicamente, así como el filósofo interpreta a su manera, así como cada uno interpreta la realidad y las materias que ve, tenemos nosotros que aplicar un razonamiento científico bíblico también. Entonces, este método no es solo una técnica de estudio, es un proceso de análisis bíblico, inclusive yo diría de litúrgico, de adoración, de cómo ver cada cosa desde ese razonamiento, donde la mente razona con Dios para someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esas 4 R's son reinvestigar, la R1, que es la búsqueda de la fuente, lo que hablamos en el primer principio. El concepto es cavar en las escrituras y en la historia para recuperar, digámoslo así, el diseño original. Es decir, me llega una pregunta, me llega entender un conocimiento específico, entonces yo lo reinvestigo. ¿Cómo se reinvestiga eso desde la verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Se asume que la verdad ya existe, o sea, es preexistente, yo solo la estoy descubriendo. Y es para eso está el Salmo 119, 160. Ya todo había sido hecho y nuestra tarea es quitar los escombros humanistas para verla, porque ante un concepto que se tenga, se tienen ya conceptos humanistas que se le han colocado a esa verdad o a esa realidad. Entonces está escondida una verdad intrínseca dentro de ese conocimiento. Entonces tenemos nosotros la misión de reinvestigarlo, cuál es su origen. Entonces, ahí empezamos ese razonamiento. ¿Cómo se hace este análisis? Se busca el estudio de palabras, se usan diccionarios etimológicos y hay uno de ellos se llama el Webster de 1828. ¿Por qué un diccionario tan viejo, dirían ustedes? Les voy a explicar cuál es el origen de esto. El diccionario Webster 1828 es el único diccionario que se hizo en los Estados Unidos con cosmovisión bíblica, es decir, cada concepto, o la mayoría de los que se lograron establecer allí, tiene un razonamiento bíblico. Entonces ahí se razona sobre qué es pensar, ahí se razona sobre cuál es el significado de impuesto, ahí se razona cuál es el significado de educación, por ejemplo, cuál es el significado de economía y todo con principios bíblicos. Ese diccionario se los recomiendo. Estamos dando aquí grandes tips, grandes profundidades de conocimiento. Usted lo puede hoy ver en el internet.
No se confunda con el otro Webster, busque Webster 1828. Y ahí entonces se puede analizar por lo menos la gran mayoría de palabras. Entonces ese es un estudio de palabras que se hace con un diccionario que tuvo cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque los diccionarios van cambiando conforme a la cosmovisión. Entonces lo que antes era concepto de economía, ecos, nomos, que es el cuidado de la casa, se va cambiando, interpretando y reinterpretando conforme al humanismo va mostrando a los nuevos ilustrados. Entonces, muchas veces cuando esos nuevos ilustrados no tienen concepto bíblico, no tienen conceptos de reino, empiezan entonces a transformar ese concepto a elementos utilitaristas, materialistas, y por eso perdemos el monte, por eso perdemos los conceptos, por eso perdemos la manera de pensar adecuadamente. Y lo que antes era un ser divino que está ya con carácter como individuo dentro del vientre de la madre desde el momento de la gestación, ahora simplemente es un cúmulo de células. Entonces, ¿por qué? Porque los conceptos cambian conforme a cómo nos alejamos del concepto original divino. Ok, sigamos. Se asume que la verdad, ya lo dije. Entonces, se usan diccionarios allí. En la primera viñeta dice, para ver el significado original desde ese punto de vista bíblico de una palabra antes de que fuera secularizada, por decirlo así, antes de que fuera humanizada, antes de que fuera puesta dentro de la relatividad de las cosas. Y la otra dice la concordancia, dice, buscan qué dice toda la Biblia sobre ese tema específico. Entonces, una cosa es la palabra y otra cosa es el concepto. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre gobierno? Entonces, buscan ahí en el diccionario, se entienden los principios bíblicos de ese, los fundamentos y principios filosóficos bíblicos de gobierno. Y no solo lo que está en Romanos 13, sino que ahora entonces vamos a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis qué habla la Biblia de gobierno. Entonces se amplía el razonamiento y ya se llama razonamiento bíblico, pero no porque vamos a hacer algo religioso, sino que vamos a razonar de acuerdo a cómo pensaría Dios, por decirlo así. ¿Cómo piensa Dios acerca del gobierno? Pues vamos a volver a redescubrir, a reinvestigar qué piensa Dios acerca de cada cosa. ¿Ves? Esa es la primera R nomás. Vamos a la otra. Si es lo interesante de este razonamiento y cómo tenemos que aprender a razonar nuestros hijos, las personas, vamos rápidamente. La segunda parte de la R es razonar como tal. Entonces ya tenemos los conceptos, ampliamos un poquito más el significado y el contexto de ese concepto gobierno, por decirlo así como lo estábamos investigando. Entonces viene el razonamiento que es la lógica divina. ¿Qué significa eso? Buscamos el concepto y es el proceso de pensar desde la causa interna hacia el efecto externo. Entonces, no es solo memorizar datos, es entender el porqué de esos datos. Un poquito lo que hablamos de Romanos 12 es alinear nuestra lógica con la lógica de Dios. Entonces, una vez tenemos el concepto en la primera parte reinvestigado, unimos y atamos cabos con todo eso que hemos encontrado, como cuando estamos frente a esas películas donde pone todas las cosas ahí en orden y coloca la flecha acá y entonces está esa calle y este es el culpable y aquí entonces entendemos que estoy, entonces hacemos todo un razonamiento y entendemos ya el concepto de Dios en un mapeo. Ese concepto nos alimenta nuestra filosofía de pensamiento bíblica, ¿ok? Y luego viene, ¿cómo se hace el análisis? Se identifica el principio bíblico subyacente, por ejemplo, la palabra sembrar y cosechar, se busca, perdón, se identifica el principio bíblico subyacente, sembrar y cosechar individualidad, autogobierno. Entonces, es un principio bíblico, la siembra y la cosecha, el principio bíblico de la individualidad, cada ser es único, o de autogobierno, el carácter. Entonces, se empiezan a buscar principios para contrarrestar el concepto. Es un poquitico, por eso les digo que no puedo demorarme mucho allí, pero les estoy diciendo cómo se logra. Preguntas. Entonces se hacen preguntas filosóficas. ¿Cuál es la causa espiritual de este problema visible? Por ejemplo, estamos viendo el gobierno, ya tenemos el mapeo. Luego decimos, bueno, ese gobierno conforme a la ley de siembra y cosecha, ¿qué pasaría? Si pasa esto, acontecería lo otro. De acuerdo a la individualidad, ¿qué significa? Es que las esferas no puede ser totalitarista ese gobierno. Tiene que respetar la individualidad y también las de cada esfera. Y el autogobierno significa, dependiendo quién esté gobernando, no solamente es
viable o solamente es posible de acuerdo a que se rijan los principios, sino que esa persona también, si no tiene un autogobierno interno correcto, puede destruir una nación, puede cambiar los papeles, las reglas de juego. Entonces empezamos a ver que de acuerdo a ese concepto, de acuerdo a ese mapeo, miremos la realidad que tenemos al frente. ¿Qué está fallando en nuestra realidad colombiana? Entonces empiezan a hacerse preguntas para razonar conforme al concepto bíblico y no conforme a conceptos humanistas. Entonces ya razonamos nuestras situaciones, la guerrilla, las situaciones que están pasando, la corrupción, todo eso, conforme al concepto y al mapeo que ya tenemos bíblico y podemos pensar bíblicamente de acuerdo a esa situación que está pasando. Bien. Si la economía falla, efecto, ¿dónde está la falla de la mayordomía o la integridad? La causa. Entonces eso es razonamiento. Wow, vamos rápido porque este es interesante, pero pues quería regalárselos allí. Y viene el método de relacionar, la conexión vital, el concepto. Dice, la verdad no puede quedarse en el intelecto solamente. Ah, sí, entonces ya entendimos que ahora sí podemos razonar la situación que está pasando en Colombia y esto es lo que sucede y claro, esto es lo que está fallando. Entonces nos quedamos ahí. Debe bajar esto al corazón y extenderse a las manos. Esto se llama la encarnación del principio. Es decir, si el concepto y el mapeo que hicimos, más la reflexión que hicimos de acuerdo a la situación, no nos cambia para producir una misión, estamos solamente haciendo un razonamiento y nada más. Entonces, el razonamiento bíblico nos invita a relacionar lo que estamos conociendo con nuestra parte interna que luego nos produzca alguna activación, alguna cosa, si sea enseñar esto a otras personas, como lo estamos haciendo. Entonces, el nivel personal es en qué área se hacen preguntas, en qué área de mi vida estoy violando yo este principio. Entonces, me autoevalúo. Y en el nivel de las esferas es cómo se aplica esto o cómo lo podría aplicar yo a mi familia, en mi iglesia y en mi nación. Entonces, acabo de hacer un descubrimiento, un razonamiento, un concepto. ¿Por qué no lo aplico? ¿Por qué no lo llevo a otros? Porque ¿cómo me puede cambiar eso a mí? Es aquí donde el estudiante, o en este caso el ser humano, deja de ser simple observador y se convierte en un practicante de esa verdad. Amén. Entonces ya misiona. Y el último del método es el registro. ¿Para qué el registro? Ya les explico al final, pero aquí lo dice, es la mayordomía del conocimiento. Listo, ya estoy aplicando, ya quiero hacer cambios, digamos, estoy avanzando en esa parte. No solamente me quedo con una reflexión, pero hay algo, dice la gente que la historia que se olvida, estamos condenados a repetirla. Entonces hay que registrar. ¿Qué hay que registrar? El concepto. Lo que ya logré, tengo que escribirlo. Entonces que genero un documento nuevo con un razonamiento que antes no existía acerca del tema de gobierno, como el que estamos diciendo, acerca del tema de corrupción, acerca de cualquier tema. Entonces ya tengo un mapeo, tengo un registro del conocimiento a nivel de pensamiento bíblico. Entonces, como ya tengo el conocimiento, lo registro. El eslogan, por decirlo así, o la frase es, si no lo escribes, lo pierdes. Escribir es un acto de autoridad y testimonio para las futuras generaciones y hay varias bases bíblicas para eso. Escribe la visión. Le dice a Juan también que escriba lo que él quiere mostrar. Moisés tuvo que escribir para que esos conceptos quedaran por generaciones y aún pudiéramos nosotros disfrutar, porque lo que no se escribe se pierde. ¿Cómo se hace el análisis? Se crea el cuaderno de principio, no es un cuaderno de notas copiadas del tablero, es un registro personal donde el estudiante o la persona que está investigando el tema redacta con sus propias palabras la revelación que Dios le ha dado sobre dicho concepto, sobre dicha materia. Y ese se convierte en su manifiesto de aprendizaje. Lo más lindo en esta parte de registro es que cada ser humano apela a su individualidad. Aunque todos recibieron el mapeo, aunque todos hicieron el análisis, aunque todos miraron la palabra gobierno, a lo último cada uno la aplica y la registra conforme a lo que le impacta de lo que acaba de mirar. Y los impactos son tan diversos que usted mira allí misiones de vida inmediatamente. No lo mismo va a registrar una persona porque no es el registro de conceptos, ya lo hicimos antes. Ahora es el registro de cómo eso me impactó y cómo yo puedo generar algo que, con el concepto que yo guardo, pero también que yo pueda aplicar. Y entonces yo creo una verdad. Definitivamente esto significa que el gobierno debe aplicarse y entonces cada uno genera su manifiesto, pero todos son reales o verdaderos, unos digamos más fuertes que otros, por decirlo así, mientras vamos aprendiendo, pero todos tienen verdad.
todos tienen un propósito, todos tienen un razonamiento final y un registro de lo que vivieron, de lo que entendieron y de lo que quieren aplicar. Entonces, ese es el razonamiento bíblico que es demasiado potente y práctico y se ha hecho este sistema. Y hay muchos más. Con eso terminamos en esta parte y se los voy a ir solamente diciendo. Por ejemplo, está el autogobierno del estudiante, Proverbios 4:23. Si quieren copiarlo, después lo buscan. Es decir, el carácter de ese estudiante, como lo dijimos antes, el propósito, es decir, hay una vocación y llamado al servicio. Creo que las 4 R nos dieron a entender más eso. Y en Isaías 61, 3 y 4 dice que una vez que Dios nos restaura, nos rescata y nos restaura, nos llama árboles de justicia, como se llama este entrenamiento, como se llama este ministerio, porque esos árboles ya van a producir transformación en generaciones y en naciones y en ciudades arruinadas. El 8, la enseñanza de la historia providencial, cómo Dios se mete en la historia, cómo Dios siempre, de una u otra manera, ha intervenido en la historia, no solamente en la bíblica, sino en la historia misma, a través de usar otras personas también. La excelencia, punto 9, académica, mayordomía intelectual. No podemos abandonar la excelencia académica y en esa excelencia académica tenemos un gran ejemplo en el libro de Daniel. Estas personas, además de ser temor de Dios, como ya supimos que el principio de sabiduría es temor de Dios, aprendieron y fueron 10 veces mejores y por eso estuvieron en la influencia de esa nación pagana y por eso Dios permitió desarrollar ese proceso en Daniel con 4 reinados. Nabucodonosor, no recuerdo el otro que pasa después, Belsasar, no, Belsasar es uno de los que se llamaba, no recuerdo el que le escriben en la pared. Luego viene Darío, que al parecer puede ser un corregente con Ciro, pero ahí están los 4 espacios hasta que él mismo puede ver y él mismo influencia para esa salida, junto con otros que luego van a trabajar en la misma, esa salida del cautiverio otra vez para volver a reconstruir. Y por eso Isaías 61, 3, 4 habla de esos árboles de justicia, también apelando a ese momento de reconstrucción nacional. Entonces se requiere excelencia académica con temor de Dios. Dios motiva que te seamos excelentes. 10, libertad de investigación y pensamiento crítico, lo que hacíamos ahora hace un momento. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Y el 11, el fin de la educación o el gran megapropósito es la restauración y la formación de la cultura del reino como algo cotidiano. Si no se manifiestan los hijos de Dios, no va a pasar nada y la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Vamos a dejarlo allí, vamos a parar y esperemos que hoy esto haya sido también un bocato de cardinal y como decía mi papá. Que en paz descanse también en bendición. Así que hoy damos gracias a Carolina, al pastor Harold, tan bellos. Gracias por estar allí. No sé quiénes más han podido estar en vivo. Y aquí a Luz Amparo, a Kevin, a Ingrid. Y bueno, se nos fue por el momento Yolima, no, María Yolima. María Yolanda, perdón. En todo caso, muchas gracias. Y hoy quería dejarles, mire, hasta nos ha rendido hoy porque son las 7:30. Quiero dejarles simplemente, eso ha sido un milagro también porque empezamos tardecito, pero quiero agradecer a Dios por esto y como estamos, ya vamos a quitar entonces la grabación para dejarlo solamente en Facebook, ya estamos ahí sin problema en Facebook allí. Entonces yo quiero hoy eh, aprovechemos a Luz Amparo, que es una persona también que tiene bastante conocimiento. ¿Qué te impactó? Porque quiero que me regales esos 2 minuticos y si Kevin quiere también decir algo, Ingrid también quiere decir algo, bienvenida, aunque Ingrid creo que me escribió, no sé si puede hablar o escribirnos, pero con mucho gusto, bienvenida. Si quieres compartir algo, estamos aquí listos. Así que Luz Amparito, de a minuto, de a 2 minutos, lo que quieras, y les voy a decir cómo recuperar esos montes, cómo los perdimos y cómo los recuperamos, porque siempre quiero dejarles esa parte. Bienvenido. No, excelente, excelente, David. Me llamó mucho la atención la parte del pensamiento crítico, porque, y la parte que hablas de que el estudiante toma sus propias notas, no de un tablero, sino de la revelación, la impartición que recibe acerca de ese concepto, ese conocimiento. Fíjate qué diferente a la forma como fuimos educados. Porque bueno, también el sistema educativo tiene su historia, ¿no? Su historia dentro de toda la industrialización, etcétera.
Pero fíjense que lo maravilloso de todo esto, David, es que el Señor nos está dando herramientas para producir ese cambio. Entonces, esos dos puntos me llamaron muchísimo la atención, lo que es el pensamiento crítico, el llevar un cuaderno y el método me pareció maravilloso, un método que debería aplicarse en las escuelas, en las universidades, para que desde pequeños los niños y en general las personas puedan desarrollar un pensamiento crítico tan importante para discernir qué es de Dios, qué conviene y qué no conviene. Ese sería mi aporte, David. Yo abro aquí, excelente, gracias de verdad, Luz Amparo. Sí, yo admiro mucho a los misioneros que están trabajando mucho la parte de homeschool, educación, porque esos son guerreros para eso y muchos han levantado algunas escuelas a ese nivel y están enseñando a otros padres, enseñando homeschool y esto ya se ha movido un poquito más en Colombia. Yo no soy, digamos, alguien que se mueve mucho en esa parte, pero sí tenemos que entender que dentro de ese monte hay que aplicar y esas cuatro R's son espectaculares para cualquier tipo de concepto que queramos nosotros, incluso volver a retomar como concepto bíblico. Entonces nos hace volver a pensar, incluso para hacer ejercicios nosotros, en todo, para poder volver a recuperar el pensamiento que Dios quería que tuviéramos. Entonces, excelente. Excelente eso, porque sí, nosotros muchas veces pensamos como otros pensadores nos han enseñado que pensaron y tratamos de acomodar eso a lo bíblico, pero hay maneras de volver a recuperar ese pensamiento desde, digámoslo así, desde una filosofía bíblica, cada concepto, cada concepto. Entonces sí es muy importante. No sé si Kevin o Ingrid quieren también aportar algo. Si quieren me dicen y mientras yo voy avanzando ahí pueden abrir su micrófono. Mientras yo busco acá cómo en este tiempo que nos queda y al final vamos a orar también, cómo recuperar este monte. Y quiero darle las gracias a todos los que se están uniendo. Por favor, compartan de ser posible esta información que va a quedar en Facebook. Hoy en día la información queda hasta cierto punto, pero pues ha sido una gran enseñanza, digamos, larguita, especial, para que también la gente pueda decir, uy, una masterclass quedó lista para que pudiéramos estar allí nosotros recibiendo. Entonces, por lo menos la educación quedó, la necesidad de educarnos todos. Entonces, vamos a mirar, ¿alguien quiere participar? No sé si está algún micrófono abierto. No, vamos a dejarlo así entonces. Vamos a continuar. Entonces, como nuestra amiga tiene nuestra cámara abierta, mejor sigue ahí para que quedemos acompañaditos allí. Todos los que quieran abrirla, bienvenidos. Entonces dice así, vamos a mirar cómo perdimos ese monte. Bien, empecemos por ahí. Y como hemos sido muy aplicados, muy rápidos, muy concretos, pues vamos a decirlo en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces dice así, en Europa, pues reforma, ¿no? Sabemos eso. Dice, la causa fue el surgimiento de la universidad estatal y el racionalismo. Entonces se unieron, ustedes saben que el pietismo empezó en Europa y, como ya hemos dicho, abandonó las esferas y una de esas fue esta. Entonces, ¿qué pasó? Esa parte que había sido antes creada por los reformistas o los reformadores, esos centros de pensamiento, esos centros universitarios, fueron quedando hacia el Estado, tomándolos el Estado en algunas partes, y el racionalismo, precisamente, gente de la ilustración, gente intelectual, que no necesariamente, o incluso al principio podrían aplicar esos principios que estaban permeados en la nación, pero luego se fueron perdiendo el origen de ese principio, el temor de esa sabiduría y de ese concepto que era bíblico y era de Dios, para poder empezar ellos a seguir repensando y en una sociedad que se volvía más antropocéntrica, pues levantar más el saber quién se le ocurría algo más para solucionar alguna cosa, pero ya no apelaban a la Biblia. Entonces, eso hace que perdamos precisamente el monte para que se entregue ese monte a otros pensamientos. Entonces, la filosofía de la ilustración, en este caso, desplazó a la teología como la reina de las ciencias. Ahora era la filosofía. El Estado creó el sistema de educación pública masiva para adoctrinar a los ciudadanos en la lealtad al Estado mismo. Eso a nivel general en Europa. ¿Cuál fue la consecuencia? La fe se confinó solo al seminario y la ciencia se volvió atea
o agnóstica. Entonces, eso es lo que se pierde y eso es lo que ha sucedido en la historia y es por eso tan importante esas cuatro R's para que esos niños puedan ver esas partes y decir, tenemos que volver a entender que es la magnificencia de recuperar la verdad sin quitar la realidad. O sea, es que usted puede seguir hablando de matemáticas, tener procesos científicos profundos y tener una ética y una moral elevada en esos procesos, porque todo lo que es, como decía Romanos 12, sino que conocer lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios con ese conocimiento. Esa es la metamorfo de su mente y la metamorfo del conocimiento como tal, la aplicación correcta, todo lo que agrade a Dios, todo lo que es perfecto a Dios. ¿Qué pasó en Estados Unidos? La causa fue la secularización de las universidades fundadoras. Por ejemplo, Harvard era cristiana, Yale era cristiana. Entonces se humanizaron, se materializaron, se secularizaron. Y el movimiento, hay un movimiento que es el movimiento de Horace Mann. Para no es, porque eso es bastante larguito, te puedo decir que el movimiento de Horace Mann se considera la introducción del humanismo en el monte de la educación de los Estados Unidos. Si bien resolvió problemas de acceso y calidad, es decir, Horace Mann entra en un momento de crisis donde el país se industrializa también y toda la gente está allá, aún mujeres también trabajando fuertemente, y entonces los muchachos empiezan a crear ese abandono y por exigencia y por buscar el apoyo y la ayuda, entonces vamos a crear la institución pública para que los cuide. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, como yo les decía, lo que pasó con los científicos, científicos, mentes brillantes trabajando para un arma. Entonces, científicos en medio de la guerra se los chupa, se los come la situación y empezamos a diluir, a menoscabar y a rebajar el conocimiento para que sea un esclavo de propósitos ambiciosos, destructivos, diabólicos o lo que sea, porque ya nos metimos en una guerra, por ejemplo. Entonces, lo que debería ser altruista, agradable y producir gran desarrollo, dedica tiempo, dedica las mejores mentes, y ese es un proceso de esclavitud y un proceso bien diabólico, porque como ya estamos metidos en la guerra, entonces necesitamos ahora las mejores mentes para ver cómo yo destruyo completamente al otro, y no entendemos ni siquiera el alcance de lo que estamos haciendo si no fuera porque Dios es grande o sencillamente no entenderíamos la magnitud de todos esos descubrimientos cuando se tira una bomba, cuando se destruye tantas cosas que la gente dice, toca parar esto. Y aún así siguen creándose, siguen desarrollándose cosas terribles. Entonces vivimos bajo muchas veces el latido difícil de una dinamita a punto de explotar, no por causa de Dios ni por causa de la tierra, sino por causa del hombre que creó esas dinamitas. Entonces allí no solamente la dinamita la causa, sino la consecuencia de algo que está dentro del hombre, que es haberse olvidado de Dios, del amor al prójimo, de producir desarrollo sin invadir, sin destruir al otro. Entonces, entonces ahí está. Y Horace Mann, en el caso de la educación pública, buscó inicialmente una salida. Como todo, hay buenas intenciones en medio de las cosas, pero ya sin Dios, sin entender. Entonces, uno dice, claro, vamos a ayudarle a las familias porque ambas están metidas allá, trabajando, papá y mamá. Pero ¿cuál es el problema? Que el problema no es que le busquemos ayuda a los niños, sino que saquemos a alguien o que bajemos los horarios. Porque si yo pienso bíblicamente, el original es que papá y mamá tienen que educarlos, no el Estado. Entonces, como ya no pienso según el original, busco tutores del Estado para que ahora se siga la separación agrandando y aparentemente venga una ayuda. Ese es el famoso ciencia del bien y del mal. Esa es la famosa tentación de la serpiente que les dijo, hagan esto y les va a ir bien. Entonces, nosotros seguimos bajo un pensamiento, así sea titiritero diabólico de la ciencia del bien y del mal, decimos que esto es bueno, pero tiene su maldad porque nos salimos de la verdad. Y como nos salimos de la verdad, toda buena fórmula
tiene su maldad, tiene su área caída. Entonces, sí, buena fórmula. Los estudiantes van a estar en lo público. Mala fórmula, porque ahora van a estar más lejos de los papás y ahora se van a secularizar más, a humanizar más y a volverse más ateos. Entonces, eso es la famosa ciencia del bien y del mal, el famoso árbol que comimos. Entonces, todo ese árbol tiene esas consecuencias. Vemos cosas bonitas y no entendemos las consecuencias terribles. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Orasman pretendió hacer eso, pero entonces empezó a entrar el humanismo en el monte de la educación. Resolvió problemas de acceso y calidad, pero lo hizo secularizando la fuente de la verdad. No solamente separó la instrucción que hablaba de la fuente teológica, la Biblia, y la educación que era de los padres y de la familia, y la transformó gradualmente en un instrumento para el Estado y la industria. Entonces se levantaron ese tipo de personas y en lugar de ser un instrumento, la educación para la restauración de la imagen de Dios en el individuo, primeramente. Recuerden que no es solamente la competencia, sino que Dios busca la formación del carácter en medio de su competencia. Y en Latinoamérica, ¿qué pasó? ¿Cómo se perdió? La causa fue la influencia de la Revolución Francesa y la parte positivista de esa revolución que se permeó en todo y el marxismo cultural por el otro lado, que cambió el pensamiento y la cultura desde la parte de educación. ¿Qué sucedió? La educación pública fue diseñada en muchos países por intelectuales positivistas o masones que buscaban sacar toda influencia religiosa. Luego el marxismo cultural con filósofos de la educación como Gramsci o Paulo Freire, que fueron los que estudiaron, los que enseñaban educación, se apoderó de las facultades de humanidades y pedagogía, haciendo que las generaciones de maestros formados en cosmovisiones contrarias a la Biblia luego adoctrinaran a los jóvenes en ideología de género, socialismo y otras maneras que también tenían razonamiento. Habían cosas, como vuelvo y les digo, cosas positivas, digamos, vamos a enseñarle al muchacho a que pueda razonar, pero ¿cuál era el principio? Que ellos estaban en contra de que el maestro solo daba información y el estudiante solo copiaba. Entonces, en principio, no dice, sí, eso está mal, pero ellos lo veían no solamente del mal moral, sino que ellos veían que en el maestro era el opresor y el estudiante era el oprimido, porque lo veían desde un concepto marxista, ¿me estoy dando a entender? Entonces el concepto marxista decía quitemos al opresor y que el oprimido pueda pensar a su manera, pero ese a su manera ya no era pensando bíblicamente. Entonces, bueno y malo a la vez, ¿sí ven? Dependiendo de las cosas, no se da no, se hace es una caída, un colapso. Las consecuencias, bueno, ya las puse allí, se crean maestros formados en cosmovisiones contrarias. ¿Qué ha pasado? Y quiero ampliar un poquitico. ¿Cuál fue el asalto silencioso en Latinoamérica en estos 3 minutos que me quedan para luego hacer una estrategia de cómo pudiéramos recuperar? El marxismo clásico se enfocaba en la economía, la lucha de clases obreras y capitalistas. El marxismo cultural, en este caso en la pedagogía, en la enseñanza, en las costumbres, en las maneras de vivir y de ser y de actuar, trasladó esta lucha del ámbito económico al ámbito cultural e institucional pedagógico, enfocándose en la supremacía de las ideas. ¿Y qué significa eso? Antonio Gramsci, para hacerlo muy, muy de manera breve, Gramsci argumentó que para que la revolución triunfe, primero se debe ganar una guerra de posiciones o una hegemonía cultural. Entonces, para él ya todo era revolución, era una opresión, oprimido y opresor. Entonces, teníamos que tener una hegemonía cultural. Esto significa que la ideología de la élite dominante debe ser reemplazada por una ideología de izquierda. Por eso, cuando nos ven a nosotros con un conocimiento bíblico, no nos ven con un conocimiento hermoso, razonado, hermoso, sino que ven a nosotros el patriarcado, ven en nosotros el cómo la religión es el opio del pueblo, ven en nosotros cómo entonces la opresión religiosa destruye las masas. Entonces ven todo lo que incluso nosotros como protestantes también protestamos en algún momento, ¿sí? Entonces lo que pasa es que entonces ellos no hacen filtros porque no conocen, no les ha sido revelado, no les ha sido acercado esto que también nosotros hablamos, que es una revolución de la mente, que también es una manera
positiva, como ellos la tienen a su manera, pero aquí estamos viendo bajo un nivel de fundamento bíblico, un nivel de transformación de la mente, un nivel de donde todo procede, es puro, porque es Dios el que creó ese conocimiento. No estamos viendo a un opresor o a un oprimido, ni una lucha de clases, estamos viendo es volver al origen, porque el conocimiento es de acceso para todos y que nosotros tenemos una moral que hacer con ese conocimiento, una moral en el temor de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Él identificó a los intelectuales, a los maestros, periodistas, profesores, artistas, como los soldados de esta guerra. Esos debían infiltrar y transformar las instituciones culturales. Lo mismo que estamos buscando hacer nosotros, lo estaban haciendo ellos a esa manera, pero con una cosmovisión errada. Entonces, las universidades, especialmente las facultades de Humanidades y Filosofía, se convirtieron en el campo de batalla primario, etcétera. Ahora, el pensamiento de Paulo Freire, que es un brasilero, él tenía también buena pedagogía del oprimido. Entonces, él, por ejemplo, rechaza el concepto tradicional de la educación como la transferencia del conocimiento objetivo a valores fijos. Para él, la educación es un acto inherente político y una herramienta para la concientización. Él ve que hay una lucha de clases en el aula. Freire trasladó el binomio opresor-oprimido también del marxismo económico al aula. Lo que les decía, el alumno es el oprimido y entonces el maestro es el que debe ayudarlo a liberarse del conocimiento hegemónico. Entonces empiezan a romper, a de construir el conocimiento que tenía una historia, incluyendo lo poquito que le quedaba del conocimiento que tuviera principios de origen bíblico que alcanzó a permear obviamente las esferas y todo eso tenía que deconstruirse porque venía de un sistema opresor. Entonces ahí es cuando no se entiende y se hace una mala percepción de las cosas. Entonces la meta no es que el estudiante aprenda verdades objetivas, sino que aprenda a argumentar, cuestionar y deconstruir las estructuras. Por eso entonces se levantan personas que buscan es deconstruir lo que está en la autoridad, porque todo lo que está en la autoridad es malo, la autoridad es mala. Entonces, por eso se levantan los rebeldes que buscan entonces cuestionar y oprimir. Entonces, se levanta un pensamiento que cuestiona todo, pero que no tiene una reflexión profunda del por qué está cuestionando y simplemente pongamos más cosas y en el camino van poniendo más y otras nuevas que aparentemente traigan libertad, cuando lo que produce es un libertinaje y una inmoralidad. Entonces ahí es donde entran estos procesos. Bueno, entonces para ya finalizar, vamos a mirar un poquito qué podríamos hacer, cómo se recuperaría, cómo podríamos hacer un ideario para eso, misional sobre todo. Pues ya hay algo que se está haciendo los últimos 15 años a nivel global. Se llama el movimiento Classical Christian Education, CCE, Classical Christian Education. Es la creación de think tanks, es decir, tanques de pensamiento con los estudiantes que empiecen a pensar y repensar y se están haciendo centros de estudio que publican materiales ya con cosmovisión. Entonces es interesante, es importante. Classical Christian Education, puedes traducir, puedes traer algún material, puedes mirar, puedes investigar. También hay estrategias de recuperación por región en Europa para traer esperanza en medio de todo. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué podríamos hacer en Europa? La estrategia sería una de tantas, redescubrir de nuevo la verdad histórica, porque esa verdad fue redescubierta por los primeros reformadores. Entonces se busca infiltrar la academia con profesores idóneos que enseñen la historia de las ideas, es decir, cuál es el nacimiento de esa idea que tantos están trabajando y que tanto hacen y por lo menos las nuevas y buenas que estén haciendo, mire, esto tiene un origen, no es un origen ilustrado, revolucionario, ni solamente intelectual, esto tiene un origen bíblico. Entonces, perdón, la cosmovisión bíblica creó los derechos humanos, por ejemplo, la ciencia, no que creó la ciencia, sino se redescubrió una ciencia adecuada y la libertad. Entonces, principios de libertad fueron dados por los reformadores en las naciones. Principios de derechos humanos fueron nacidos desde la Biblia. Entonces, eso hay que recuperarlo y darlo a entender. En Estados Unidos, ¿qué estrategia podría hacerse? Una diversificación educativa. ¿Cómo se lee esto? Una inversión masiva en la creación de escuelas clásicas cristianas, lo que ya está haciendo Classical Christian Education, pero con una inversión masiva y la expansión del homeschooling, ahora sí, a nivel de las casas,
de las comunidades, de las familias, ofreciendo una alternativa de calidad superior al sistema estatal. O sea, unir el principio de la excelencia académica, del temor de Dios, del concepto divino, con inversión para promover un homeschooling más fuerte, que reúna una capacidad que diga a la gente, yo quiero estar allí, porque el homeschooling no solamente es ver a papá y mamá con sus hijos. Hoy en día los homeschoolers tienen también laboratorios donde llegan varios de homeschooler, y ahí con otra persona que ellos consienten a la manera en que les dicen que cómo le enseñe la química o esto, van y hacen talleres, laboratorios de cada cosa para no quedarse solamente en casa. Entonces se crean gremios de movimientos más a nivel de homeschooling, donde son los mismos padres los que redefinen cómo enseñar a esos niños, aún de manera especializada, con otros que sepan de otros conceptos, pero que incluyan la cosmovisión bíblica en cada uno de ellos. Entonces es bien interesante. Entonces hay esos talleres de arte, talleres de química, talleres de ecología, de cómo hacer cosas también que les enseñan a ellos en la tierra. Y eso pues es una práctica muy linda porque los saca simplemente de estar en la casa. Entonces eso es importantísimo también. Y en Latinoamérica, hay una estrategia interesante que no es tan fácil, pero que se logra en la medida de los años donde podamos nosotros, en los educadores, tener este tipo de cosmovisión. Por eso es tan pertinente estas enseñanzas. Lo digo de esta manera: una reformación del magisterio, concentrar recursos en entrenar a maestros y rectores de escuelas, capacitar, y bueno, en este caso los que legislan desde el Ministerio de Educación también, capacitar a los padres para que puedan supervisar y complementar la educación de sus hijos, es decir, hacer una buena sinergia allí entre gobierno y padres, que tengan obviamente este entendimiento, y o sacarlos del sistema, pues en otra cosa sí es necesario, pero lo que hay que buscar es una reforma que yo diría que tiene que ver como con lo hace Estados Unidos también, empezar a hacer, desarrollar equipos de pensamiento, empezar a buscar que esos homeschoolers se fortalezcan, estudiantes en casa, sus padres, y generar apoyos gremiales para esto, para que también haya un empuje con nuevos profesores por el otro lado en el magisterio, para que se entienda cómo educar con principios originales de reino a estas personas sin quitarle calidad a la educación, sino trayendo la moral a la educación, el temor de Dios. Y ese temor de Dios y la moral implica una cultura renovada, donde nuestro conocimiento y competencias, no va a haber robo, no va a haber competencias malsanas, no va a haber buscar simplemente empoderarse uno y los demás no, sino traer fructificación, desarrollo integral en las personas. Es un pensamiento diferente. A veces podemos vernos como utópicos, pero en algunos momentos en la historia hubo cambios, y hoy quiero pues regalarles esto. Em, ¿Qué más podíamos decir? Bueno, ya nos quedan 3 minuticos, y quiero decirles a todos que antes de orar, em, hay cosas que podemos hacer, como crear red de padres que auditen a los contenidos escolares. Eso es importante. Red de padres que se fortalezcan para auditar los contenidos escolares, porque recuerden que todas estas instituciones son servicios, pero se han convertido en imposiciones. Y un servicio no puede convertirse en una imposición, como un servicio, como un servidor público no se puede convertir en una imposición. Frases como decir: yo gobierno porque aquí me eligieron para gobernar, y los que no lo eligieron, con ellos, a ellos no les gobierna. Entonces, yo debo entender que si soy un gobernante, gobierno para los que me eligieron y para los que no me eligieron también, porque el gobierno es para una nación completa, para unificar, para traer bienestar para todos, para entender, sobre todo y máxime cuando hay tanta pluralidad o tanta fuerza de un lado y otro. Tengo que ser sabio para saber gobernar en ambas partes y ganarme el favor, no solamente de Dios, sino de los hombres, pero no por concesiones ni por temor a los hombres, sino porque yo sea sabio para saber cómo entender cuáles son las angustias y cómo poder llegar a, mientras voy discipulando, trayendo la verdad, poder beneficiar. No puedo decir voy a beneficiar ahora a estos y los demás no, porque eso sería otra tiranía. Y entonces estamos viendo lamentablemente eso, y también en la educación.
que los padres entiendan que están sirviéndoles a sus hijos y ellos tienen la autoridad para mirar cómo auditan esos contenidos escolares. Y eso debería ser también una manera, una ley, una forma. Y los padres, como les digo, es un llamado porque están tan alertas de tantas otras cosas, tan distraídos, tan desconcentrados, tan ocupados, que se están olvidando de lo prioritario. Y es volver a entender cómo están esos currículos con sus hijos, porque de eso depende el que usted está formando. Recuerde que los hijos son herencia de Jehová, no suya, como ya lo dijimos la otra vez. Y eso fue un cambio mental. Decir, ay, sí, mis hijos fueron regalados por Dios. No, usted se los tiene que entregar a Dios. Es lo único que le entrega a Dios con responsabilidad. ¿Qué hiciste con tus hijos? Inversión en alternativas de calidad, escuelas pioneras, como es financiar y abrir al menos un colegio semilla, un modelo con cosmovisión. Es mirar cómo en la vida real se pueden levantar esos tipos de modelos educativos. Y para eso se requiere unir a empresarios, unir a inversores, unir lo que decía ayer María Yolanda, y es cómo hacemos para tener varios profesores para crear cosas nuevas. Entonces ahí hay colegios semillas que se puedan levantar. Por último, en las universidades crear centros de pensamiento, invertir en la reforma de universidades existentes o la fundación de nuevas que formen a los líderes con opinión, en esos razonamientos, en esas cuatro R's, que miren a todo, y que el filósofo, el jurista, el científico del futuro, el empresario, el que trabaja el arte, la cultura del futuro, puedan pensar con cosmovisión bíblica también. Esto es importante. Eh, Tal vez, sin ser tan idealista, ¿cómo me gustaría que la cosmovisión bíblica, y eso es lo que voy a orar para fin, ya termino acá, gracias al Señor, orar como que la cosmovisión bíblica vuelva a ser pertinente en nuestras universidades, vuelva a ser un concepto digno de ser estudiado, digno de ser incluido dentro del razonamiento, así como se hace un razonamiento científico, un razonamiento filosófico de este o este pensador. ¿Cómo sería razonar con conceptos bíblicos profundos, cada uno de los conceptos que nos enseñan, para que fuera como un aliento más? Para decir, aquí no buscamos convertirlos en religiosos, buscamos convertirlos en mejores profesionales, en mejores seres humanos, en mejores ciudadanos, y darles a entender a la gente que si en algún momento se enseñó ética o urbanidad, de una u otra manera se estaba tratando de alcanzar la moralidad, pero ya se estaba perdiendo el concepto mayor, que es todo venía de la Biblia. Se secularizó luego urbanidad a ética, luego hasta eso se termina, porque como les digo, un buen principio sin temor de Dios se termina perdiendo y siendo reemplazado por cualquier otra cosa. Entonces hay que entender que este pensamiento, así como se defiende que este pensamiento es marxista, que este pensamiento es materialista, que este pensamiento es hinduista y que este pensamiento es así, y de muchos la gente dice, wow, qué bonito este pensamiento, hay que dar a entender, mire, este pensamiento tan maravilloso es bíblico, es razonamiento bíblico y le ayuda a usted también en la vida práctica. Entonces, eso es importante, que se vuelva a colocar el pensamiento bíblico como un pensamiento digno de transformar conceptos, de mejorarlos y de llevar una práctica mucho mejor en la tierra de ese concepto. Bueno, yo quiero que oremos y quiero darle la entrada a Luz Amparo en la primera parte. Quiero que ores tú sensiblemente con lo que Dios te muestre. Puede ser 1 o 2 minuticos y yo termino también de orar. Y antes le doy gracias a todos ustedes que se han conectado, a ti que nos estás viendo en diferido en algún otro momento, únete. Ahí está un formulario que aunque ya haya pasado el entrenamiento, puedes llenarlo porque vamos a tener en enero otras oportunidades y vamos a poderte decir, ven a formar parte del equipo nuevo de reformadores. Llamamos, hacemos un llamado a la iglesia en el nombre de Jesús. No acortes, limites o ignores este conocimiento. Somos misioneros en cosmovisión bíblica. Estamos llamados como profetas, como misioneros, como maestros, como guiadores a tu pueblo también. Queremos que lo primero a quien llegue esta información sea tu pueblo, porque si tu pueblo, tu congregación recibe esto, se convierte también en una iglesia de influencia, en unos creyentes y discípulos de influencia. Así que
Abre tu corazón, abre tu mente para entender que esto es parte de la otra moneda que falta para que levantemos un ejército de cristianos que transforme nuestras naciones. Gracias por estar aquí y nos vamos a despedir en oración impartiendo lo que Dios nos guíe. Los amparo. Abre por favor tu micrófono y quiero honrarte con esta primera parte y ayúdanos a orar. Gracias por estar aquí, al igual que Ingrid y al igual que Kevin. Señor, te damos gracias por este tiempo de edificación, Señor, este tiempo de enseñanza, de impartición de tu verdad, Padre. Hoy clamamos en unidad, en el acuerdo, Señor, por ese despertar de tu nación, Señor, para que tú abras los ojos de los ciegos, Señor, para que tú inclines el corazón hacia esta misión tan grande, Señor, que tenemos todos, Señor, de ser esos agentes de transformación de una forma, Señor, práctica para ejecutar, Señor, lo que tú nos has enseñado durante tantos años, Padre. Te damos gracias y pedimos a ti, Señor, porque tú eres soberano, Señor. Tú eres el único, Señor, que conoce, que por favor, Padre, te clamamos que en ese tiempo correcto, con las personas correctas y en el lugar correcto, que ese triarmónico de Dios se dé en este ministerio, Señor, para que pueda alcanzar a las comunidades y llegar a donde tú quieres que llegue, Señor. Te damos gracias por David y por todas las personas activas, Señor, de forma práctica, Señor, que están llevando tu verdad a donde hay tanta necesidad, a donde hay tanta necesidad. Por eso bendecimos tu nombre y clamamos por la guía y dirección de tu Espíritu Santo en cada paso, en cada etapa, Señor, de este ministerio, para que seas tú abriendo las puertas, Señor, para que seas tú abriendo camino donde no lo hay, para que abra los ojos de David y él pueda ver las oportunidades y reconocer a las personas que pueden trabajar con él de manera idónea, Señor. Yo bendigo su vida y este ministerio de árboles de justicia con tu presencia y la guía de tu Espíritu, Señor. Que tus sueños y lo que has depositado en su corazón pueda verse ejecutado, pueda verse realizado, Señor y Dios, para honra y gloria de tu nombre. Por eso te damos gracias en esta noche por este tiempo y bendecimos tu nombre hoy y siempre, Señor. Amén, así es, Señor, y nos unimos con Luz Amparo y con tu Santo Espíritu y con todos los que están orando, los que les duele esta situación que está pasando en cada área. Y hoy te pido primero, honrándote a ti, Espíritu Santo, honrándote a ti, Señor, que eres el que nos da de nuevo estos entendimientos. Hoy quiero también honrar a cada maestro, a cada persona que nos ha enseñado estos principios, misioneros de los Estados Unidos, de Latinoamérica, de otras partes del mundo, misioneros locales en nuestro país, personas y movimientos misioneros que han venido para traer precisamente la conciencia de la necesidad de estas enseñanzas, de este permearnos de nuevo con la cultura del reino, pero esta vez entendida, decantada en los siete montes, no una cultura del reino que no entendemos, que solamente se nos queda en lo congregacional, en lo místico, en lo espiritual, en lo moral, sino que aplicamos esa espiritualidad, esa moralidad en los conceptos que ya tú habías creado para cada área de la vida, para que así mismo como nos diste, Señor, desde el principio de tu palabra, en el principio de estos ejemplos donde buscabas una nación libre, unas personas libres y luego en el nuevo pacto la redención de esa cultura, la redención de la humanidad y la redención de una humanidad que a la vez redimiera todas las cosas. Señor, volver entonces a entender nuestra función, volver a entender, Señor, nuestro propósito en esta tierra, propósito divino, porque realmente tú viniste desde el cielo, Señor, viniste a través de tu Padre para volvernos a rescatar. Y es un rescate no solamente salvífico de una oscuridad que nos lleva a la eternidad, sino también de salir de una oscuridad para hacer salir luz en el mundo, como tú dijiste. Hay una función todavía en el mundo y es ser sal y luz en esta tierra, Señor. No solamente restaurarnos para la eternidad, sino restaurarnos para el aquí, el ahora, para la transformación de cada área
recuperando, siendo sal y iluminando, transformando, liberando con tu luz, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que estos entrenamientos, que estos entrenadores, estos misioneros sigan prosperando, sigan transformando cada área, que este ministerio prospere como tú quieres que haga sinergia con los que tú quieres que haga sinergia, que se transforme y pueda ser tierra deseable para otros, Señor, y para también las congregaciones. Señor, yo te pido, Señor, que también, como decía los Amparo, nos abra los ojos para ver esas oportunidades de lo que tú quieres hacer. Nos dedicamos y nos rededicamos a ti, como lo que significa también este tiempo de rededicación de los templos vivos, rededicación donde vuelva a iluminarse, Señor, la lámpara que está en todo el mundo y en cada uno de nosotros, en todos los montes, Señor, que haya una iluminación de nuevo para los templos vivos en el nombre de Jesús, en todas las naciones. Así como le dijiste a Juan en el capítulo 10 del libro de Revelaciones, es necesario que vuelvas a profetizar sobre muchos pueblos, lenguas, naciones de nuevo. En el nombre de Jesús es necesario, Señor, volver a reevangelizar. Es necesario volver a recuperar los montes. Es necesario volver a profetizar, que es hablar la verdad que se perdió. Hubo un momento en que Jesús dijo, es necesario volver a profetizar. Y cuando Jesús dijo es necesario volver a profetizar, se derriba todo aquel que decía, es que ya la profecía se acabó. No, es necesario volver a profetizar, es necesario volver a enseñar, es necesario volver a colocar los fundamentos porque los perdieron los pueblos, las tribus y las naciones, dice el Señor. Por eso es necesario que se levante esos Juanes, que se levante esos revelados, esos iluminados, a volver a edificar en todo pueblo, tribu, lengua y nación las verdades que están allí contenidas, que transforman las naciones, porque lo único que hacían los profetas era volverles a recordar la ley, la verdad, el nuevo pacto y las implicaciones de la enseñanza que significaba transformar todas las áreas de vida. Gracias, Señor, por una profecía consciente, entendida, revelada, pero responsable en la transformación de todas las áreas. Señor, vuelve a levantar personas responsables como cristianos, que aunque no seamos el conglomerado de todas las naciones, ese remanente transformará vidas y transformará sistemas. Si nosotros somos llenos, investidos, clamamos por ser llenos, investidos por el Espíritu Santo, y tú harás, y porque la gloria postrera es mayor y es ahora que la primera. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este monte y por todo lo demás. En Cristo Jesús hemos finalizado y pero aún estamos en la carrera. Gracias, Señor. Amén y amén. Amparito, gracias a ti por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, muchas gracias. Cualquier cosa me escribes a ver si puedes hacerlo la semana entrante. No sé, no sé Claro, qué sí. Yo les prefieres. aviso a todos Ok, si seguimos mañana o paramos el fin de semana para continuar, pero como está junto todo, sin embargo, voy a buscar estrategias como esta que hicimos hoy para que quede la recuperación allí. Muchas gracias, Luz Amparo, y ok, seguimos hablando. muchísimas A gracias. Kevin, que estuvo con nosotros, Amparito, para Bendiciones. que continúes también con tu otro entrenamiento, que sé que estás ahí muy pila. Sí, Y a los demás, quiero decirles gracias por compartir este mensaje. Chao, mi Luz Amparito. bueno, Compartan me este retiro. mensaje. Bendiciones. Síguelos, Amparito. Amén. Gracias por estar aquí. A todos, hoy les pido en el nombre de Jesús que puedan compartir este mensaje. Más que un mensaje, una masterclass, una enseñanza, una liberación, una renovación de conceptos que están allí en la palabra, pero que solamente aquellos que hemos estado trabajando en estos entrenamientos, en estos con conocimiento de cosmovisión bíblica, podemos impartir y queremos hacerlo de manera libre, de manera especial. Ven, todavía falta aún más para poder aprender y esta vez aprovecha que va a ser entrada libre porque queremos poder atraer a las personas que quieran luego ser parte de un equipo de reformadores. Por favor, que corra como el agua esta información más allá de mis propios contactos con los tuyos. Dios te bendiga, te multiplique y gracias por aportar a las misiones a través de esta impartición. Bendiciones para todos. Abrazos en Cristo.